Bueno, los plásticos de ingeniería, primero tendríamos que ver qué es un plástico de ingeniería. Y es un plástico que tiene propiedades térmicas, mecánicas, químicas o de otro tipo superior al mercado. ¿Por qué los separamos de los plásticos normales? O de los commodities. Bueno, en primer lugar, porque cuando salieron tenían condiciones de procesamiento especiales y la gente no sabía procesarlos. Entonces decías, hay que ser un científico o un ingeniero para poder procesar. Entonces llamémoslos plásticos de ingeniería. Y todos sabemos que el polietileno, el poliestireno eran de los primeros plásticos. Y cuando salen los plásticos de ingeniería, hablemos del nylon, hablemos de policarbonato, por decir, pues empiezan a ver que la gente no sabe procesar. ¿Por qué? Porque son productos que se hidrolizan. Esto es decir, que si no les quita uno la humedad, destruye la cadena molecular y el producto tiene bajas propiedades. Y entonces se consumen en volúmenes pequeños, son caros, 4 o 5 veces más caros que los otros, y entonces pues los venden los grandes grupos químicos. Llamemos BASF, DuPont, Dow, G Plastics en su momento y otras grandes compañías, ¿no? Que se diferencian de los commodities, donde también están Pemex, Dow, más recientemente, posteriormente Indelpro, etcétera. Bueno, esa es la primera definición de plásticos. Son plásticos que tienes. Entonces, para algunos la línea va más para abajo y para otros la línea va más para arriba. Por ejemplo, el ABS, cuando pues se consideraba un plástico de ingeniería, y hay gente que ya lo considera un commodity. ¿Qué ha pasado mucho? Los volúmenes han cambiado sustancialmente. Lo que antes era un plástico de ingeniería se volvió un genérico. Ejemplo, policarbonato, que se usaba para agua, CDs, ya hoy casi extintos los CDs, faros automotrices y otras muchas aplicaciones. CD nació, creció y se murió, plástico de ingeniería. ¿Por qué? Porque había un rayo que tenía que aguantar cierta temperatura y muy especializada todo el procesamiento del CD. Los ABS han crecido en forma brutalmente, muchísimo, pero se volvieron commodities. Ahora hay muchos grados, muchas variedades y la gente los quiere con color, los quiere con esto. Para que tengas una idea, antiguamente se coloreaban los plásticos de ingeniería, principalmente precoloreados. Entonces, los grandes fabricantes fabricaban el producto con color para que el usuario tuviera los menos problemas posibles, en un proceso un poco más caro. Hoy, muchos de esos plásticos de ingeniería se usa master batch. ¿Por qué? Por costos. Pero tiene que ver con historia técnica, tiene que ver con otras ventajas que le da al usuario. Entonces, regresando al tema, son productos de altas propiedades. Voy a hablar, por ejemplo, si habláramos de un ABS, después salió el ABS policarbonato, donde ya teníamos las 3 propiedades del ABS, que es acrenoletín, butadieno, estireno, que nos daba resistencia química, resistencia al impacto y brillo y rigidez. Y después se le metió con policarbonato, donde se hizo un enlace. Y el policarbonato nos dio una resistencia al impacto más alta. O al policarbonato le dio una resistencia química que no tenía. Entonces se hizo ABS policarbonato. El policarbonato pasó de esos mercados de muy resistente, que se hace para hojas, que hoy el mercado de hoja de policarbonato es gigantesco. La hoja celular para construcción. ¿Por qué? Porque aguanta el granizo, aguanta. Mecánicamente el policarbonato es un material muy importante en la industria de la construcción. En su momento no era. A nosotros nos tocó tratar de meterlo y había mucha resistencia por su costo. ¿Qué pasó? El policarbonato hoy cuesta menos que hace 30 años. ¿Por qué? Porque los volúmenes cambiaron sustancialmente. Las participaciones de mercado de GE y Bayer controlaban el 90% mundial. Hoy no tengo el dato exacto, pero deben de andar no abajo del 50, 60 quizás, por ese rango. Y entraron muchos otros fabricantes que no fabricaban ahora. Entonces hay una parte del policarbonato que la podríamos considerar commodity. Y hay otra parte del policarbonato, por otro lado, se desarrolló y tenemos policarbonato aromático, o sea, policarbonato de alta temperatura. Y entonces, para algunas aplicaciones se requirió más temperatura que la daba el policarbonato. En lugar de 120 grados centígrados, 150. Y entramos a los grados aromáticos de policarbonato. Bueno, ¿eso qué pasó? Pasó exactamente mismo en el nylon. El nylon 6 salió primero, luego el nylon 6.6 con muchas mejores propiedades. Pero pues necesitábamos más.
fibra de vidrio. Oye, necesitamos más estabilizadores al calor, necesitamos más agentes lubricantes, necesitamos más, pues empezamos a ver hoy policarbonatos con modificadores de impacto. Pero, pues DuPont y otros fabricantes hacen nylons aromáticos, o sea, la serie HTN de alta temperatura, y nos subimos grados centígrados para arriba. Y entonces eso permite diseñar más compacto, permite hacer más eficiencia, y en muchos lados, en los celulares, hay muchas resinas de ingeniería, porque tenemos que hacer muchas propiedades, muy delgadito, que pese poco, que sea resistente al calor de la batería o a la deformación del sol o a lo que sea. Entonces, las resinas de ingeniería han transformado.